mi novia me dejó por mi padre. Se casaron. Años después, me enteré de que ahora se estaba acostando con mis dos hermanos mientras estaba con mi padre. Me llamo Lucas, tengo 32 años, y si alguna vez pensé que mi vida era una novela absurda, lo que voy a contar es la prueba definitiva de que hay cosas que ni en la peor película de drama familiar te imaginarías. Todo empezó cuando tenía 25. Salía con Martina, mi novia de toda la vida. Estuvimos juntos desde la secundaria. Era mi primer amor, mi primer todo. Yo la adoraba. Planeaba casarme con ella. Hablábamos de hijos, de comprar una casa, de todo. Ella era mi mundo. Hasta que un día, todo se cayó a pedazos. Me acuerdo como si fuera ayer, llegué a casa para sorprenderla. Habíamos tenido una discusión la noche anterior, nada grave, una pelea tonta. Quería reconciliarme. Entré al living, y ahí estaba. Sentada en el sillón, con mi padre. Sí, mi padre. Mi viejo, el tipo que se supone debía enseñarme valores, darme el ejemplo, protegerme, estaba abrazado a mi novia, acariciándole el pelo como si fuera lo más normal del mundo. Cuando entré, se miraron, como si no supieran si explicarme o quedarse callados. Fue Martina la que habló, con esa voz que me resultaba familiar y que ahora sonaba como veneno. Lucas, tenemos que hablar. Ahí fue cuando me lo soltaron. Sin anestesia, sin un atisbo de vergüenza. Nos enamoramos. No queríamos que pasara, pero pasó. Pasó. Así, como si se hubieran tropezado y caído en la cama. Como si todo lo que habíamos construido, todos los años de relación, todas las noches planeando un futuro juntos, fueran un error de cálculo. Me fui de esa casa sin mirar atrás, con el corazón destrozado, con la cabeza explotando, sintiendo que me habían arrancado la piel. No pude volver a verlos. No pude soportar la idea de que mi novia, mi amor, ahora era la esposa de mi padre. Con el tiempo, me enteré por conocidos que se casaron. Que hicieron una boda pequeña, íntima, sin muchos invitados porque, claro, ¿cómo carajo explicas que te casás con la ex de tu hijo? Me encerré en mi propio mundo, intentando no pensar, no imaginar, no saber. Pero lo que no sabía era que la historia no terminaba ahí. Años después, cuando pensaba que ya había superado todo, cuando creía que el pasado era pasado, me enteré de algo que me dejó helado, paralizado, como si la vida me estuviera diciendo que la pesadilla recién empezaba. Martina, mi exnovia, la esposa de mi padre, ahora se estaba acostando con mis dos hermanos. Sí. Con mis dos hermanos. Mientras seguía casada con mi padre. Mientras jugaba a ser la madre ejemplar en las reuniones familiares. Mientras se paseaba por la casa de mi infancia como si no hubiera roto todo lo que éramos. Y ahí entendí que la traición no era solo una cicatriz, era una herida abierta, podrida, que no dejaba de sangrar. Después de enterarme de la peor forma, me quedé congelado. No sabía si gritar, romper algo, o simplemente desaparecer. La cabeza me daba vueltas. ¿Cómo carajo podía ser real? ¿Cómo era posible que Martina, la mujer con la que yo había planeado una vida, primero me dejara por mi padre y ahora estuviera revolcándose con mis propios hermanos? Era como si toda mi familia fuera parte de una obra de teatro retorcida, donde yo era el único que no tenía el guión. No pude quedarme de brazos cruzados. Algo en mí necesitaba entender, aunque doliera. Así que empecé a atar cabos. A revisar en mi memoria esas reuniones familiares donde todo parecía normal, esas comidas donde Martina se sentaba entre mis hermanos, reía con ellos, les tocaba el brazo como si fuera una tontería. Recordé las veces en que ella hablaba de ellos con una sonrisa rara, las miradas, las bromas que en su momento me parecieron inofensivas. Y me di cuenta de que había estado frente a mis ojos todo el tiempo, y yo no quise verlo. Hablé con una prima lejana, alguien que siempre fue medio chismosa, y con la voz baja, casi como confesándome un secreto sucio, me lo confirmó. Lucas, todos lo saben. Es un secreto a voces. Martina, está con tus hermanos. A veces los han visto entrando juntos a su casa cuando tu padre no está. Ahí sentí que el aire se me cortaba.
Todos lo sabían. Todos. Y nadie me dijo nada. Nadie me advirtió, nadie me abrió los ojos, nadie tuvo la decencia de decirme. Lucas, abrí los ojos. Esto es un circo, y vos sos el payaso al que todos miran mientras se ríen a escondidas. Me imaginé a Martina, esa mujer que había estado conmigo en mis peores momentos, riéndose a carcajadas después de cada reunión, pensando en lo fácil que había sido engañarme, manipularme, meterse en la cama de mi padre. Y ahora también en la de mis hermanos. Me imaginé a mi padre, orgulloso de su nueva esposa, mientras ella lo traicionaba con sus propios hijos, mientras construía un castillo podrido donde todos jugaban a ser una familia feliz, menos yo. Y entonces entendí que no era solo una traición de pareja. Era una traición de sangre. Era un veneno que había contaminado todo lo que alguna vez llamé familia. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón, mirando al vacío, con los ojos rojos y los puños cerrados, tratando de entender qué carajo había hecho yo para merecer algo así. Y la respuesta era simple. Nada. No había hecho nada. Solo amar, confiar, ser parte de una familia que, al final, nunca me quiso de verdad. No pude más. Después de días sin dormir, con la cabeza hecha un torbellino y el corazón latiéndome como una bomba a punto de estallar, tomé la decisión, tenía que enfrentarlos. Ya no podía quedarme sentado, esperando a que alguien me diera explicaciones. Ya no podía seguir siendo el idiota que todos miraban con lástima mientras le escondían la verdad. Así que agarré las llaves, respiré hondo, y fui directo a la casa de mi padre. Cuando abrí la puerta, la escena fue como una puñalada al alma. Ahí estaban, Martina, mi padre, mis hermanos. Como una familia perfecta, cenando, riéndose, compartiendo una botella de vino como si nada. La mesa estaba servida como si fuera una postal de revista, copas brillando, platos humeantes, risas falsas llenando el aire. Me quedé parado en la entrada, con el pecho apretado, con una rabia tan grande que sentía que me iba a partir en dos. Mi padre me miró sorprendido, como si no entendiera qué hacía yo ahí. Martina me miró como si fuera una molestia, un fantasma del pasado que no tenía derecho a irrumpir en su vida feliz. Y mis hermanos, mis propios hermanos, bajaron la mirada, incómodos, como dos perros atrapados robando del basurero. ¿Qué haces acá, Lucas?, dijo mi padre, con esa voz seca, como si yo fuera un extraño, como si no fuera su hijo. Ahí no me contuve. Con la voz rota, pero firme, le solté. ¿Van a seguir fingiendo? ¿Van a seguir haciendo como si esto fuera una familia normal, cuando lo que tienen es un asqueroso triángulo podrido de mentiras y traiciones? Martina intentó decir algo, pero la interrumpí. Cerrá la boca. Ya sé todo. Sé que te acostás con mis hermanos. Sé que lo haces mientras estás casada con mi padre. Sé que todos me vieron la cara, que todos se rieron de mí mientras me hacían creer que la familia estaba bien. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Los miré a los ojos, uno por uno. A mi padre, que bajó la vista como el cobarde que es. A Martina, que se cruzó de brazos con una expresión que mezclaba vergüenza y desafío. A mis hermanos, que no podían mirarme, que no tenían ni una palabra para defenderse. Y ahí, frente a ellos, entendí algo. No era yo el problema. Ellos eran el problema. Ellos eran la mierda. Ellos eran el veneno. No les grité más. No armé un escándalo. Solo los miré con un desprecio tan grande que hasta a mí me sorprendió. Disfruten su asquerosa familia de traiciones. Yo no quiero saber más nada de ninguno de ustedes. Me di vuelta y me fui. Cerré la puerta de esa casa como quien cierra una tumba. Porque eso era para mí. Una tumba. Ahí había quedado enterrada mi familia, mi amor, mi confianza. Esa noche, lloré. No de tristeza, sino de rabia. De asco. De impotencia. Porque sabía que lo que había perdido no era solo una novia, no era solo un padre, no eran solo unos hermanos. Había perdido una vida entera. Había perdido la ilusión de pertenecer a algo. Pero al mismo tiempo, sentí algo más.
Un fuego. Un comienzo. Una certeza. Si ellos eran la podredumbre, yo no tenía por qué pudrirme con ellos. Los días después de esa confrontación fueron un vacío extraño. Sentía como si flotara en el aire, como si mi cuerpo caminara por inercia, pero mi mente estuviera atrapada en esa escena, la mesa servida, las sonrisas hipócritas, las miradas esquivas. Las manos de mis hermanos bajando los ojos mientras Martina los miraba como si fuera la reina de un circo podrido. Todo me daba asco. No podía comer, no podía dormir, no podía entender cómo carajo había llegado a ese punto. Pero un día, entre todo ese dolor, me cayó una verdad como un balde de agua helada, ya no era mi problema. No. Ellos eran un círculo podrido. Una familia de cartón que se sostenía sobre mentiras, traiciones y secretos sucios. Yo había sido una pieza más, una marioneta en su teatro barato. Pero ahora, yo era libre. Empecé terapia. Me tiré de cabeza a mi trabajo, aunque al principio sentía que nada tenía sentido. Me aislé de todos, sí, pero no para hundirme, para sanarme. Para entender que yo no era el culpable. Porque no lo era. Lo entendí a la fuerza, pero lo entendí. No hice nada para merecer esa traición. Nada para merecer a una exnovia que se casó con mi padre. Nada para merecer a unos hermanos que se acostaban con ella a sus espaldas. Nada para merecer a un padre que permitió y fomentó toda esa mierda. Ellos se lo buscaron. Ellos crearon su propio infierno. Y la vida se encarga de ajustar cuentas. No pasó mucho tiempo hasta que me empezaron a llegar noticias. Que el matrimonio de Martina y mi padre se estaba yendo al carajo. Que mi padre descubrió, por fin, que Martina lo traicionaba, y no solo con mis hermanos. También con un colega suyo del trabajo. Que mis hermanos se pelearon entre ellos por la atención de Martina, como dos perros peleando por las sobras de un plato asqueroso. Que la familia entera estaba rota. Las reuniones familiares eran un cementerio, llenas de miradas incómodas, de culpas flotando en el aire, de reproches que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y yo. Yo seguí adelante. No te voy a mentir, hubo días en los que me sentía vacío, solo, destrozado. Pero había otros, cada vez más, en los que respiraba profundo, miraba mi reflejo en el espejo y me decía. Ellos se quedaron atrapados en su propio pantano. Yo salí. Yo sobreviví. No necesité venganza. No necesité gritar mi historia a los cuatro vientos. No necesité exponerlos, porque la podredumbre siempre termina saliendo a la luz. Hoy, sigo reconstruyéndome. Lento. A mi ritmo. Pero estoy limpio. Estoy libre. Y eso, para mí, es la única victoria que necesito.